Hola músicos y músicas que andan por ahí, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a aprender a cómo combinar un texto con una melodía o una poesía con una música. Y para eso vamos a recurrir a algunos conceptos tanto de la teoría de la poesía como de la teoría de la música. La primera cosa que tenemos que saber es que tanto la música como la poesía contienen dentro de sí una organización rítmica. Comparten, entre otras cosas, por ejemplo, el concepto de acento. Entonces, a lo largo del tutorial vamos a ir viendo de qué manera se presenta el acento tanto en el lenguaje del habla como en el lenguaje de la música, como en las melodías. Y para eso se me ocurrió recurrir a estos 4 versos que poseen cada uno sus características rítmicas diferenciables. El primer verso dice, era todo irresistible. Ahora bien, ese verso tiene una determinada cantidad de sílabas gramaticales y una determinada cantidad de sílabas prosódicas o de sílabas con las cuales uno lo dice, ¿no es cierto?, al verso. La cantidad de sílabas gramaticales es era, todo, irresistible. 9 sílabas. Ahora, si yo lo hablo como más naturalmente al verso, me queda era todo irresistible. Me quedan solamente 8 sílabas. De modo que esa diferenciación entre sílabas gramaticales y sílabas prosódicas es sumamente importante para escuchar de qué modo ese verso va a sonar a la hora de tener que funcionar musicalmente, ¿no? Y acá es donde aparece un nuevo concepto importado desde la teoría métrica de la poesía, que es la sinalefa. ¿Por qué las sílabas gramaticales son 9 y las sílabas prosódicas son 8? Porque hay dos que se juntan. El final de la palabra todo y el principio de la palabra irresistible se juntan en una sílaba sola. Era, to, doy. De modo que do y i se transforman en una sola sílaba. Esa sílaba doy es la sinalefa. A la sinalefa la podríamos definir entonces como un diptongo que se forma cuando se juntan y se unen la última sílaba de una palabra y la primera sílaba de la palabra siguiente. Acá tendríamos otra, cállate estúpido. No encontré ningún otro ejemplo que no tenga sentido, digamos. Bueno, nadie dice cállate estúpido, ¿no? Bueno. Y el otro concepto importante que tenemos que poder vincular tanto desde lo musical como desde lo poético es el acento. Del acento depende muchas veces el significado de una palabra. No es lo mismo decir camino que caminó. Y no es lo mismo decir era todo irresistible que decir era todo irresistible. ¿No es cierto? Son los mismos sonidos, pero cambia la acentuación y se pierde casi completamente la inteligibilidad de la frase. No se entiende qué es lo que dije. Era todo irresistible. Bueno. Cállate estúpido. Este ejemplo que tenemos acá por ahí es un poco más ambiguo. Me decían que no era íntimo. Yo no sé si esto es realmente una sinalefa o no. Yo tiendo a decir me decían que no era íntimo. Tiendo a separarlo así en sílabas. Pero también es verdad que en determinadas formas del castellano me decían que no era íntimo. Y hay gente como que tiende a separarlos a esas dos palabras. Pero bueno, hay que estar siempre atento a cómo funciona la lengua siempre. Entonces, para ir vinculando ya lo poético con lo musical, le vamos a poner estos acentos musicales debajo de cada sílaba que tiene un acento gramatical. Y a las zonas o las sílabas no acentuadas, esta rayita. De modo que ya podemos empezar a sondear la estructura rítmica que hay detrás de cada uno de estos versos. Ayer pasé por tu casa. Si yo le cambio los acentos y digo, ayer pasé por tu casa. Bueno, ayer pasé por tu casa. Y ahora si vamos un poquito más allá, podríamos escribir
este esquema rítmico con figuras musicales. Nosotros sabemos que la primer figura de una célula rítmica tiene una acentuación, ¿no es cierto? Es tiempo más fuerte y las demás son tiempos más débiles, ¿no? Sabemos que la cuestión del tiempo fuerte y el tiempo débil también es una cosa bastante relativa. Pero lo interesante de esto es que las agrupaciones de células rítmicas o de modos rítmicos se expresan de manera muy irregular, de manera muy estriada, muy libre rítmicamente en el lenguaje. Nadie habla así sobre un pulso, ¿no? Con las mismas figuras. Pero sí es útil poder entender que un verso está compuesto de estructuras rítmicas en donde el acento jerarquiza alguna parte del verso y no tanto otra, ¿no es cierto? Porque en general siempre voy a jerarquizar o le voy a dar más atención a una sílaba que tiene un acento que a una sílaba que no lo tiene, ¿no es cierto? Yo no voy a decir nunca, ayer pasé por tu casa. Ayer pasé por tu casa. O en todo caso, la sílaba K de casa. Ayer pasé por tu casa. Y entonces a cada una de estas células, que son básicamente ternarias y binarias, o esta que está solita ahí como si fuese una anacruza, les vamos a llamar modos rítmicos. Por supuesto que los modos rítmicos son una cosa un poco más compleja y que se puede desarrollar bastante más, pero para ir arrancando podemos entender que un verso se compone de modos rítmicos. Ahora bien, esos modos rítmicos están o pueden estar coordinados con el pulso, el compás y las fórmulas rítmicas. Ya nos estamos metiendo más en la parte netamente musical. Como dijimos que nadie habla sobre un mismo pulso, tenemos que ver cuál es la correlación entre el pulso musical, que tiene acento adentro, y los acentos naturales o convencionales del lenguaje. Tenemos acá este verso que tiene 8 sílabas. Ayer pasé por tu casa. Tanto gramaticales como prosódicas, no tiene sinalefa. Ahora, si yo quiero poner ese verso sobre esta rítmica, ayer pasé por tu casa, queda todo mal, menos esta última célula. Si lo pongo acá, ayer pasé por tu casa. Queda bien el principio, ayer pasé, pero queda mal el final, por tu casa. Si lo pongo acá, en este contexto ternario, ayer pasé por tu casa. Esta parte queda mal y esta parte queda bien. En el sentido de que estoy respetando o no la acentuación que le corresponde según las palabras del idioma castellano, ¿no? Y finalmente, ayer pasé por tu casa. De modo que podríamos concluir que el ritmo del habla está bastante alejado, ¿no?, del ritmo métrico musical. Tenemos que ver, tenemos que probar a ver qué artificio podemos usar para que nuestra frase cobre un sentido musical. Entonces yo me puse a probar y armé estas 4 opciones para que podamos observar de qué manera operan los acentos, no solamente desde lo rítmico, sino también desde lo melódico, o desde lo mélico, desde los intervalos. 1, 2, 3. Ayer pasé por tu casa. Ayer. Acento coincide. Pasé. La sílaba C coincide acento. Por tu ca coincide acento. Asa. En términos generales respeté en los tiempos del compás un acento. Y dentro de cada uno de los tiempos del compás, en las partes más débiles, quedan las partes no acentuadas del verso, ¿no? Yer, se, ca, sa. La única cuestión especial que me parece que tiene este ejemplo es la prolongación de la sílaba K, ¿no? Es como una suerte de sobreacentuación. Le estoy dando una
un adorno especial, es la única sílaba que tiene 2 notas en lugar de una. Eso le da como más acento. Ayer pasé por tu casa. En cambio, si yo digo, ayer pasé por tu casa, también puede funcionar. Hay que ver, hay que escuchar. El segundo. Ayer pasé por tu casa. Fíjense este intervalo. Si yo hubiese puesto un do acá en lugar de un sol, ayer pasé por tu casa, quedaría menos acentuada esta nota, que sería el cuarto tiempo del compás. De modo que acá la acentuación quedaría un poquito más marcada por el cambio de altura, por el salto. Por tu casa, mi re do do, mi re sol do. Esa bajada al sol como que le da una vuelta de tuerca y es un plus de acentuación. Ayer pasé por tu casa. Acá capaz tendría que haber agregado una ligadura, ¿no es cierto? Ayer pasé por tu casa. Se siguen respetando los tiempos del compás. Ayer pasé por tu casa. De modo que la primera gran conclusión que yo sacaría de esto sería que para agregarle una melodía a un texto que ya tenemos, jugar con las fórmulas rítmicas y con melodías. Por ahí la melodía es un poco más impredecible, si sube, si baja, dónde va. Pero en cambio la célula rítmica está mucho más esqueléticamente vinculada a la estructura de un verso, de texto. Pueden ir a revisar los tutoriales sobre células rítmicas. Ahora bien, si queremos seguir profundizando en la complejización de nuestra melodía, de nuestro texto musicalizado, podemos seguir pensando en la cuestión de las duraciones. En este caso a mí se me ocurrió prolongar bastante una sílaba acentuada de alguno de estos 2 versos. Do, re, mi, sol, fa, sol, fa, la, do, la, sol. Me decían que no era correcto. Acá estoy usando un nuevo verso. Por supuesto que nunca voy a prolongar una palabra que no tenga demasiada importancia dentro del verso. Si yo digo, me decían que no era correcto. Bueno, raro, ¿no? Prolongar ese no. Me decían que no era correcto. Bueno, la palabra correcto pareciera tener mucha más importancia que la palabra no en ese contexto. Entonces, ojo con los lugares donde voy a producir esos acentos, que ya a esta altura del tutorial sabemos que no solamente el acento es dinámico, porque ocupa un lugar fuerte del compás, sino que hace algo que llama más la atención respecto de su contexto. En este caso dura más o dura menos. Ayer pasé por tu casa. Ayer pasé por tu casa. Acá se pueden ver por ahí un poco más claramente los contrastes, ¿no? Una corchea y acá esta cosa más larga, esta cosa larga, esta cosa cortita y esa nota cortita. Y un nuevo recurso que estoy utilizando en estos 2 ejemplos es el de la nota extraña a la armonía en el primer tiempo del compás. Si yo acá hubiese puesto pasé por tu casa, pasé por
tu casa. No tendría, o sea, es decir, sol, fa, mi, re, do, do. Al estar tocando do como armonía, llegar con una nota do no es demasiado relevante. En cambio, si le pongo un re, que quedaría como una suerte de retardo, en ese caso, se escucha como una cosa que no está del todo consonante con el acorde y cae en la corchea siguiente, en ese do, y resuelve. Esa operatividad de ser disonancia y de resolver en consonancia le da también un plus de llamar la atención, ¿no?, a la nota. Sol, fa, mi, re, re, do. Fa, mi, re, do, do. Y en el de arriba, fa, sol, fa, la, do, la, sol. Fa, sol, fa, la, do, sol, sol. Fa, sol, fa, la, do, do, do. Fa, sol, fa, la, do, la, sol. Es relativamente disonante en el la y resuelve en el sol. Y para ir terminando, además del contraste de duraciones, podemos también pensar en otras cuestiones sonoras que van apareciendo en la medida que vamos componiendo, que nos ayudan a pensar la melodización de un verso o de un texto, ¿no? El contraste de alturas alude a que si yo estoy trabajando más o menos siempre en las mismas alturas y aparece una nota que está en otro lugar, esa nota va a tener esa acentuación especial, ¿no es cierto? Si yo digo, no sé, And I will always love you. Ese último no, es como que tiene esa acentuación especial. En el ejemplo anterior, ayer pasé, el pa. Intervalos característicos. Hay canciones que son muy saltarinas y que tienen la característica de, como por ejemplo, ir transportando un intervalo. Amando, todas sextas que hacen, ¿no?, que como que le van dando ese perfil a la melodía. El agrupamiento o la fusión de los versos. No es lo mismo decir ayer pasé por tu casa. Ayer pasé por tu casa. O sea, uno está todo cortado y el otro está todo pegado, ¿no? O al revés, puedo poner primero un verso todo pegado y después otro verso todo recortado. Y la relación de consonancia, disonancia con la armonía, las notas extrañas, lo que decía al final en los últimos dos ejemplos. Así que bueno, con esos pequeños conceptos, las sílabas gramaticales, las sílabas prosódicas, la sinalefa, el acento en el lenguaje del habla, el acento musical, la acentuación como un fenómeno que no solamente es posicional o dinámico, podemos empezar a pensar y a complejizar nuestro pensamiento a la hora de tener que crear una melodía para un verso. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, espero que los motive para seguir experimentando y creando y tirando fruta. Y bueno, nos vemos en el próximo video.